Efesios capítulo 4 para continuar con nuestro estudio allí en esa carta. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y hoy, si el Señor lo permite, estaremos concluyendo esta sección, esta primera parte de este capítulo. Dice así, Efesios capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición del Señor en esta hora. Y antes de orar, pido por favor los celulares, recuerden ponerlos en silencio y evitar cualquier tipo de distracción. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos porque nos has dado la oportunidad y el privilegio de cantar hacia tu santo nombre. Sin duda que necesitamos tu palabra, porque tu palabra misma revela que ella es la verdad eterna. Tu palabra misma revela que ella es la palabra inspirada por Dios mismo, pero también tu palabra nos dice que nosotros la necesitamos para cada área de nuestras vidas. Y sin duda es así porque cuando la aplicamos, vemos esa bienaventuranza, vemos que nuestra vida, de alguna manera podríamos decirla, nos va bien, porque tú nos has dejado el manual por el cual tú quieres que nosotros vivamos de esa manera, pero cuando la desobedecemos vemos que eso trae consecuencias. No solamente nos va mal en la vida, sino también consecuencias delante de ti, ya sea en este tiempo en la tierra o el día de mañana daremos cuenta por la desobediencia. Pero hay algo que sabemos, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos tu palabra, porque tu palabra es la de que puede seguir transformando nuestras vidas para vivir una vida que te agrade. Y sin duda el fin y la meta, como estaremos viendo, es ser semejantes a Cristo. Esa es la meta que tenemos en nuestras vidas, ser como Cristo, y sin duda nunca podremos llegar a ser como Él si no aplicamos tu palabra en nuestras vidas. Por eso, Padre, ahora queremos pedirte tu bendición, que estés hablando a nuestros corazones, que nos estés enseñando, que me des la gracia y la humildad para predicar tu palabra con fidelidad, y obra a los oyentes, obra en mis hermanos para que puedan entender tu palabra, pero también por sobre todo aplicarla, y que tú sigas edificando tu obra, tu iglesia, por medio de la exposición de tu palabra. Pedimos ahora, Padre, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.
El mensaje de hoy lo he titulado La unidad y el crecimiento de la iglesia. Y es en base a estas dos palabras en el cual estaremos desarrollando la importancia de la unidad y el crecimiento de la iglesia. Y veremos, al final nos daremos cuenta que el crecimiento de la iglesia no va a existir a menos que haya unidad entre los hermanos. Pero una de las cosas que vemos aún en el cuerpo humano de nosotros mismos, que el cuerpo humano suele tener un crecimiento proporcional, a menos que padezca de alguna enfermedad grave, el cuerpo humano crece, madura, se desarrolla, lo vemos en los niños. A veces pasa un breve periodo de tiempo y decimos, ¿cuánto creció este niño? Lo vi hace tan poco y mirá cómo creció, es diferente, maduró. Y eso es algo natural en el cuerpo. Pero no solamente en el cuerpo físico debería ser natural, a no ser que haya un problema, sino también en el cuerpo espiritual de la iglesia. Y si no está creciendo y madurando y no se ve eso, es porque hay algún problema. Lo mismo que sucede en un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque los miembros deben desarrollarse, crecer y madurar. Y lo que Pablo nos enseña en este texto es que así debe ser el crecimiento de la iglesia. Debe crecer, madurar, desarrollarse. No solamente cada creyente como individuo particularmente, sino también el crecimiento de todos nosotros como miembros de un cuerpo. Como miembros de un cuerpo. Vimos anteriormente que Pablo enfatizaba la unidad del cuerpo de Cristo. Vimos del versículo 1 al 3, nos encontramos con una exhortación a guardar la unidad, a preservar la unidad que Cristo ya había logrado en la cruz. Y también vimos cómo se manifiesta la unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a la iglesia. La unidad de la iglesia se iba a ver cuando cada uno de los miembros ponga en actividad los dones que el Señor le había dado a cada uno. El Señor, si hoy yo te pregunto si eres creyente y tú dices sí, bueno, tú tienes un don el cual debes poner a trabajar en tu iglesia local. Y hoy estaremos viendo del versículo 13 al 16 la relación estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Pero debemos entender que la iglesia solo puede crecer en el contexto de comunidad. Los creyentes debemos estar preocupados no solamente por nuestro propio desarrollo espiritual, sino también debemos entender que eso va a repercutir en los demás. Mi vida espiritual no solamente va a repercutir en mí, sino que si yo me conduzco mal, peco, eso va a influenciar a la iglesia y puede llevar a una división entre otras cosas, aparte del malestar. Pero si yo maduro, crezco, el Señor me utiliza para ayudar a otros miembros. De la misma manera tú creces, el Señor te ayuda a madurar para ayudar a otros miembros, para que la iglesia madure, crezca en unidad y así se va a ver el crecimiento de la iglesia. Pero hay algo que, hermanos, nosotros tenemos que entender, que el Señor nos salvó particularmente a cada uno de diferentes maneras como individuos, pero no para ser individualistas. Nosotros debemos entender que formamos un cuerpo y como tal debemos preocuparnos por el desarrollo de ese cuerpo, preocuparnos por que el cuerpo crezca, que madure, y si hay algo que está funcionando mal tenemos que corregirlo para que eso siga su crecimiento. Y ese es el proceso de crecimiento que Pablo describe aquí. Como dije, que vimos anteriormente que Cristo repartió a su iglesia aquellas capacidades que sus miembros necesitan para contribuir para el desarrollo de todo el cuerpo. Y todo verdadero creyente tiene dones que debe poner al servicio de los demás. Y la anterior vez vimos que el Señor ha dado pastores y maestros a los que son los que deben, no son los que deben hacer todo en la iglesia, sino que ellos son el regalo de Cristo a través de los cuales la iglesia es entrenada, la iglesia es enseñada y la iglesia es capacitada, instruida para que los creyentes hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio no le corresponde a los pastores y maestros, a los que predican, sino la responsabilidad de los que predican es enseñarle a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Pero hoy quisiera estar tratando 3 puntos en estos versículos. En primer lugar, la meta que ese ministerio procura alcanzar, versículo 13. En segundo lugar, veremos las marcas que evidencian que estamos avanzando. Y en tercer lugar, el proceso a través del cual avanzamos hacia la meta. Y el versículo 13 dice así, lo tomo con el contraste del versículo anterior, el contexto. Él dio a pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál era ese fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podríamos resumir todo este versículo en una sola palabra: madurez. ¿Cuál es la meta de que la iglesia crezca? ¿Cuál es la meta de que los creyentes crezcan espiritualmente? Madurez. Así como nosotros nacemos y vamos creciendo hasta alcanzar la plena madurez adulta, así también dice Pablo, así debe crecer la iglesia. La iglesia debe madurar, y si no madura es porque está sucediendo algo, y eso no es bueno. Por eso el éxito de un ministerio no es que tenga mucha gente. Vemos iglesias que son llenas, pero ninguna tal vez conoce a Cristo. Y si alguno conoce a Cristo, sabe muy poco porque no es enseñado, capacitado desde el púlpito. Por eso, hermanos, la responsabilidad de no solamente los que predicamos, sino de toda la iglesia, no es que seamos muchos, sino que los pocos que somos, seamos maduros. Porque esa es la meta a la cual Pablo lo quiere llevar a esta iglesia. Eso es lo que dice Pablo. La meta es que haya madurez en la vida de los creyentes. Esa es la meta que Dios puso delante de nosotros. Y es esa la meta que Pablo menciona. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es esa unidad de la fe? Son conjuntos de doctrinas de los cuales nosotros creemos. Son conjuntos de doctrinas que conforman nuestra fe. Como vemos claramente en la iglesia de Corintio, que lo vemos a la mañana, la falta de unidad en la iglesia tiene que ver por lo que ellos creían, por la ignorancia doctrinal que ellos tenían, que le hacían caso a uno o a otro y nunca ponían su mente y su corazón en la unidad. Había división y eso demostraba que había una inmadurez espiritual, porque siempre que los creyentes reciben enseñanza correcta, van a madurar cuando la reciben con fidelidad y hacen la obra del ministerio. Por eso la unidad de la fe es un resultado inevitable cuando se predica con exactitud la palabra del Señor. La palabra del Señor. 1 Corintios 1:10, Pablo nos dice que la solución es que todos tengan el mismo pensamiento, que todos hablen una misma verdad, que todos sigan una misma cosa, que haya unidad en la iglesia, un pensamiento. Y no hay nada más lindo cuando a veces se hacen votaciones en la iglesia por algún tema o alguna cuestión y sale por unanimidad. Eso significa que todos pensamos prácticamente igual, todos tenemos la misma meta, y eso es algo maravilloso. Eso es algo que nos anima a seguir creciendo y madurando. Por eso la meta que debemos procurar alcanzar como iglesia, hermanos, es que todos lleguemos a una madurez, que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Y para eso es necesario que tengamos en claro lo que nosotros creemos, lo que enseñan las Escrituras, lo que las Escrituras enseñan acerca de Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más confianza en Cristo, para que aprendamos más de Cristo, para que nos apoyemos más de Cristo. Y así la iglesia madurará y también crecerá. Y eso es así en la iglesia. Así como en un matrimonio, cuando un hombre y una mujer están íntimamente compenetrados, muy unidos, es cuando eso sucede, cuando hay una sólida relación con Cristo. Un matrimonio va a ir bien cuando ambos están siguiendo, sirviendo, amando, buscando a Cristo. De lo contrario, va a ser un matrimonio como el mundo. Y lo mismo sucede con la iglesia. Cuando toda la iglesia se preocupa por buscar a Cristo, aprender de Cristo, conocer a Cristo, va a haber unidad y crecimiento. Pero Pablo utiliza otra palabra, no solamente la unidad de la fe. Él dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, significa doctrina, conocer la palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios. El segundo resultado que el Señor quiere para la edificación de la iglesia es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo no está hablando de un conocimiento para salvación. Sin duda, una persona es parte del cuerpo de Cristo, una persona va al cielo, una persona es salva únicamente conociendo a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados y poniendo su fe en Cristo, pero no es eso lo que Pablo está hablando. Lo que Pablo está hablando es que como creyentes debemos tener un conocimiento profundo, un conocimiento pleno, correcto, exacto, conocer la verdad, y que sin duda eso se va a ver reflejado en nuestras vidas. Pero eso no va a suceder, no vamos a conocer al Hijo de Dios si no pasamos tiempo en oración,
en el estudio de la palabra, pero por sobre todo en la obediencia de la palabra. Porque, hermanos, tú puedes leer la palabra, tú puedes conocer la palabra, tú puedes orar, pero si tú no aplicas y no vives una vida de obediencia, no va a estar las cosas bien entre tú y Dios. Vas a vivir contristando al Espíritu Santo, no va a haber una buena relación. Por eso, la manera de estar, de conocer no solamente al Hijo de Dios, sino íntimamente, como dice Pablo, Filipenses 3, 8 al 10, estimo todas las cosas como pérdida, dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y Pablo dice así más adelante, a fin de conocerle. Pablo dice, he dejado atrás toda mi vida con el fin de seguir a Cristo y mi meta, mi única meta es el fin de conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero seguir a Cristo y me gozaré cuando me suceda lo que le sucedió a Cristo, me gozaré. Por eso los discípulos dice que salían gozosos de la presencia del concilio cuando sufrieron por haber sufrido, haber sido maltratados por ese nombre. Pero esa era la meta de Pablo, a fin de conocerle. Perdí todo, no me importaba, no es mi tiempo, no son mis días, ahora es Cristo. Yo quiero conocerle a Él, vivir para Él, y esa es la meta que debería tener todo creyente. Porque ¿qué sentido tienen, hermanos, de que sigas conociendo este mundo, sigas viviendo para este mundo, le sigas dando tiempo a este mundo, sigas haciendo las cosas de este mundo? La meta de un creyente lo conocemos. 1 Corintios 2:31. Haced todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Y esa debería ser tu meta, a fin de conocerle. Lo he perdido todo, todo lo tengo por basura, dice Pablo, para ganar a Cristo, a fin de conocerle. Yo pregunto, ¿cuánto estás conociendo a Cristo cada día que pasa? ¿Cuánto estás conociendo a Cristo cada día que pasa? No te pregunto cuánto conoces de Cristo, porque hay muchas personas que conocen de Cristo, su mente es llena de la Escritura, pero no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Pablo no quería conocer de Cristo, ya conocía de Cristo, él quería conocer a Cristo. Y tú puedes salir hoy de aquí y haber conocido más de Cristo por medio de la palabra, pero tal vez no conoces a Cristo. No conoces a Cristo. Y jamás, si no conoces a Cristo, jamás va a haber una vida transformada si no pasas tiempo con Cristo. Jamás van a haber cambios en tu vida, como veremos más adelante, si no pasan tiempo con Cristo. La palabra que vemos en el original, cuando se menciona que conoció, como Adán conoció a Eva, esa palabra nos habla de intimidad. Yo te pregunto, ¿conoces a Cristo? Y lo menciono en esa palabra. ¿Cómo está tu intimidad con Cristo? Pablo mencionó que para que una iglesia crezca debería tener conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Cristo, hermano? Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios sin duda es un proceso que va a durar toda la vida. A veces nosotros queremos vencer un pecado, madurar en algún área, crecer espiritualmente, llegar a una etapa, a alguna meta, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Tienes que estar en la palabra, estar en la palabra, estar en la palabra cada día, y se van a empezar a ver los resultados, pero eso no es de un día para otro. El Señor sin duda por eso demanda fidelidad, algo constante, algo de todos los días, perseverancia. No es de un día, no es en una semana. Por eso nunca creceremos de un día para otro. El proceso dura toda la vida, pero tampoco va a ser completo hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. Y esa es la clase de conocimiento que el Señor menciona en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Acaso Cristo no conocía a los que Él creó, a los que Él formó? Que dice que Él conocía los pensamientos de los hombres. Él dice, y yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y Él no estaba hablando de conocer sus identidades, sino de conocerla de manera íntima. Y así es como Cristo quiere conocer a su pueblo, de manera íntima. ¿Cuánto tiempo pasas, hermano, con Cristo para conocerle? ¿Cuánto tiempo pasas con Cristo para conocerle? Hermanos, la unidad de la iglesia depende de nuestra relación con Cristo. Grábate eso, la unidad de la iglesia depende de nuestra relación con Cristo. Él es la cabeza que coordina, que guía, que fortalece todo el cuerpo. Y en la medida que cada uno de los miembros de la iglesia se desarrolla, madura, crece espiritualmente, pasando tiempo con Él,
va a haber más confianza, más conocimiento, más intimidad. Y esa es la medida que nos acercamos más unos a otros. Cuando todos maduramos, todos buscamos la misma meta, que es glorificar al Señor, todos buscamos el mismo fin, va a haber unidad en la iglesia. Pero no va a haber unidad si no conocemos a Cristo. Por eso, hermanos, tu relación con Cristo no solo te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. Por eso debemos crecer, dice la Escritura, en la gracia y el conocimiento de Cristo. No solamente en conocimiento, sino en gracia. Aplicar el conocimiento que tenemos. Porque de ese crecimiento depende no solamente tu propia vida espiritual individual, sino de eso depende la salud de toda la iglesia, la salud de todo el cuerpo. Por eso si alguien en algún momento te preguntan, ¿por qué no viniste? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Es porque se preocupan, porque tu relación con el Señor me importa a mí y mi relación con el Señor te debería importar a ti. Porque a ti no te ayudaría ni te ayudaría a crecer y a madurar si yo no tengo una relación con Cristo. Y es algo viceversa en todos. Por eso debe haber una preocupación espiritualmente entre todos. No faltas, ¿por qué faltaste? No dejando de congregarnos. El día del Señor, ¿por qué faltaste? Hay una preocupación de la vida espiritual de una persona. Pero la meta, dice Pablo, que tenemos por delante es ser semejante a Cristo. Él dice así, a un varón perfecto. La palabra perfecto puede traducirse en maduro y sin duda que este versículo se contrasta con el versículo 14 que dice con la palabra niño, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes debemos ser maduros. Debemos ser maduros para no ser niños fluctuantes. Y ese es el deseo de Dios para su iglesia, a llegar a ser un varón perfecto. Para todo creyente, a un varón perfecto. No hay excepciones. Para que todos lleguen a ser igual a su Hijo, a ese varón perfecto, a ese varón maduro. Sin duda, el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice en Romanos 8:29 que todos los hijos de Dios fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que todos manifestemos la característica de aquel que es el hombre perfecto, el Hijo de Dios. Esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo. El estándar que el Señor demanda para todo cristiano es la santidad, es la perfección. Sed santos, como vuestro Señor es santo, vuestro Padre. Ser perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Se nos manda a ser como el Señor y debemos crecer en esas áreas. La meta que debemos procurar, cada uno en particular, pero también como iglesia, es ser semejante a Cristo. Estamos llamados a conformarnos a su carácter santo, imitar la obediencia que Él tuvo para con su Padre, a ser amoroso como Él lo fue. 1 Juan 2:6 nos dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quieres saber si estás en Cristo? ¿Quieres saber si eres salvo? La evidencia es si estás andando como Él anduvo. Es algo sencillo. ¿Quieres saber si eres salvo? La evidencia es si estás andando como Él anduvo. 1 Juan continuamente nos invita a prestar atención y si eres salvo debe ser así. Si eres salvo es así. No puedes decir que conoces a Dios y aborreces a tu hermano. Es continuamente. ¿Quieres probar tu fe? Lee 1 Juan. 1 Pedro 2:21 dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así como Él anduvo, debemos andar nosotros. No haciendo milagros porque no podremos, pero sí amando, perdonando, haciendo bienes, pero por sobre todo hacer la voluntad del Padre. Hermanos, todos los miembros de la iglesia deben procurar en dependencia del Espíritu y a través de una cercanía y comunión con Cristo para crecer cada vez más a su imagen. Dice 2 Corintios 3:18 que en la medida en que contemplamos por fe y a través de la Escritura la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Él como por el Espíritu del Señor. En la medida que contemplamos a Cristo, en esa medida somos transformados de gloria en gloria. A medida que crecemos en una comunión cada vez más profunda con Cristo, nuestra vida de santificación por medio del Espíritu se va a ver. Nos va a cambiar a su imagen. Somos transformados de gloria en gloria.
cuando pasamos tiempo con el Señor. Vamos a ser más como Él. Dice Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga, dice que seremos semejantes a Él. ¿Cuál es la meta? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde todos tenemos que llegar. Ahí es donde todos tenemos que llegar. Sabemos que esa meta es imposible llegar porque uno diría, hay pecado todavía, remanente de pecado, esa vida perfecta de santidad, perfección va a ser en la eternidad. Pero por algo el Señor nos llama a hacer morir eso en tu vida y vivir en santidad. Sé perfecto, sed santos. No nos va a mandar algo que nosotros no podríamos hacer. Por eso vemos que no solamente hay una santificación desde el momento que creemos, sino una santificación progresiva, algo de cada día. Y eso sin duda va a demostrar que hay una madurez. Por eso Pablo presenta el proceso de crecimiento y ese proceso de madurez hoy ya está en acción. Tú puedes decir, no, yo voy a ser perfecto en gloria, yo voy a ser santo en gloria. Hoy no eres perfecto, no eres santo, perfecto, completo, pero hoy se debe ver eso en tu vida. Eso ya está en acción, debes ejercitar eso, debes ser más santo y eso se debe ver evidentemente en tu vida. Algún día vamos a ser perfectos, como dice ahí Efesios capítulo 5, que Cristo va a presentar a su iglesia como una iglesia gloriosa que no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha. Eso no lo entendemos. Eso no lo entendemos porque nacimos en pecado y moriremos en pecado. Y no hablo de pecado de practicar, sino que aún queda remanente de pecado en nosotros. Eso va a ser algún día, pero ese proceso ya está en acción ahora mismo. A partir de que tú comienzas, hermano, tu vida espiritual, de que entregas tu vida a Cristo, de que el Señor te da un nuevo corazón, del momento que tú eres salvo, esa obra de santificación empieza a trabajar para que madures. Va en crecimiento y debe verse. Como dije del cuerpo, va a madurar, va a crecer. Y si no se ve, hay algo que está sucediendo. Y hay que preocuparse y hay que llevar a un niño al médico cuando vemos que pasa el tiempo y no está madurando y no está creciendo. Algo está pasando. De la misma manera, cuando si tú dices que conoces a Cristo y no estás creciendo, no estás madurando, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Yo te pregunto, hermano, ¿pasa el tiempo y tienes el mismo carácter? ¿Pasa el tiempo y sigues pecando con lo mismo? Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, él dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tal vez no la está perfeccionando porque seguramente nunca la comenzó. Por eso, cuidado, hermanos, con eso de pensar que pueden pasar los años y sigues pecando con lo mismo, hablando de la misma manera, mirando lo mismo, escuchando lo mismo, haciendo lo mismo, pensando lo mismo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay un cambio en la vida de las personas, hay una vida de santificación progresiva. Eso no es bíblico, por eso presta atención a tu conducta, a tus pecados, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿O por qué crees que el Señor dijo que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor? Muchos en verdad pensaban que eran de Cristo, pero no lo son. Y van a vivir toda su vida y muchos van a vivir toda su vida pensando que van a estar con el Señor. Y son las palabras más duras que encontramos en toda la Biblia. Apartados de mí, perdieron toda esperanza. Por eso Pablo dice, probaos si estás en la fe. Hermano, pruébate con la Biblia si vives como un creyente. Y si no vives como un creyente es porque tal vez el Señor nunca comenzó la obra en tu vida. Y no es nada malo que te des cuenta que no eres creyente. No hay nada malo. Es mejor que te des cuenta ahora y no cuando el Señor ya te diga, Señor, Señor. Tú le digas, perdón, Señor, Señor, te diga, apártate de mí. Un hijo de Dios vive así, dice la Escritura. Si yo no estoy viviendo así, no soy un hijo de Dios. Es sencillo. Un hijo de Dios vive así. Si yo no estoy viviendo así, como dice la Escritura, no soy hijo de Dios. Es sencillo. Pero noten que Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. El versículo 13 al principio, que ya lo vimos, hasta que todos lleguemos a la unidad. No algunos, por eso la importancia de preocuparnos, como dije, los unos por los otros, aún en el ámbito espiritual. Todos debemos crecer, madurar y santificarnos. Hierro con hierro se aguza. Tú no vas a crecer, madurar, ni santificarte en tu casa solas.
Por eso tenemos los medios de gracia y uno de esos medios de gracia es la iglesia. No solamente tú necesitas para crecer espiritualmente la Biblia, la oración, una de las cosas que se ha abandonado mucho el ayuno, que es bíblico, pero por sobre todo la iglesia. La iglesia es un medio de gracia por la cual la iglesia te confronta tu pecado, tú le puedes contar tu pecado a otra persona para que ore por ti, se preocupa y tú también debes preocuparte porque muchas veces, a mí no me preguntan, por mí no se preocupan. Y yo pregunto, ¿y tú te preocupas por alguno? Tú le preguntas a tal persona, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por vos por algo? Pero todos debemos tener ese fin, todos debemos crecer, todos debemos llegar a la madurez, dice Pablo. Versículo 14, ¿con qué fin debemos llegar a ser un varón perfecto a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo se ve, cómo se refleja este crecimiento en la vida y ministerio de la iglesia? Las marcas de crecimiento, Pablo menciona dos cosas en el crecimiento, una negativa y una positiva. El aspecto negativo es para que ya no seamos niños fluctuantes por doquiera de todo viento de doctrina. Y la primera marca que Pablo menciona es la estabilidad doctrinal. Estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro dice que no se va a ser arrastrado por vientos de doctrinas. Eso significa que soplan de un lado para otro. Un día creen una cosa, otro día creen otra. Y Pablo utiliza la figura de un barco que es empujado en una tormenta de un lado para otro. No se puede mantener en un solo lugar. Por eso la palabra fluctuante significa zarandeado o sacudido por olas en el idioma original. Los creyentes inmaduros lamentablemente son llevados de un lado para el otro por los vientos de falsas doctrinas, de las novedades religiosas. Y eso es inestabilidad doctrinal. Por eso la falta de convicciones claras y firmes, eso demuestra que hay una inmadurez en esa persona. Y una persona madura no es así. Una persona no va a ser sacudida de un lado para otro, o creo esto, mañana creo lo otro. No solamente conoce la Escritura, como acabamos de decir, sino que es convencido y cree lo que dice la Escritura. Él conoce las doctrinas, él sabe lo que cree, por lo tanto no se deja mover fácilmente ni discernir la verdad del error. Él sabe discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que dice la Biblia, lo que dice en contra de la Biblia. Por eso el énfasis que Pablo menciona aquí en esta porción es la unidad de la iglesia. Y en el contexto vemos que hay una inestabilidad doctrinal como un síntoma de inmadurez. A mayor madurez, mayor unidad. Por eso la unidad que Pablo menciona aquí es la unidad que se produce por medio de la doctrina. Creemos lo mismo, batallamos por lo mismo, servimos al mismo Señor, vamos hacia la misma meta, todos vamos a estar en unidad. Pero si uno cree una cosa, otro cree otra, por eso dice Juan que no les recibáis a aquellos que no creen en Cristo. No podemos tener en parte comunión una persona que niega lo que dice la Escritura, pero si creemos lo mismo, vamos hacia lo mismo, proclamamos el mismo mensaje, va a haber unidad, va a haber unidad. Por eso debemos insistir en que la unidad de la iglesia va a estar, esa unidad cuando entendamos en verdad las doctrinas que la Biblia habla, que sin duda son inevitables para nuestra fe, para proclamar el mensaje del Evangelio y por sobre todo para la santidad de los creyentes. Algunas posturas, doctrinas son secundarias. Sabemos que hay muchos pensamientos con algunas doctrinas, pero sin duda hay doctrinas fundamentales que no se pueden mover, que si las ponemos de lado y dejamos de insistir en ellas, estamos dejando primero de ser fieles al Señor, segundo estamos poniendo en riesgo la salud espiritual de la iglesia. Por eso la convicción doctrinal, dice Pablo, une, no divide. Y por eso debemos crecer y madurar espiritualmente para que no seamos como niños fluctuantes que somos llevados de acá para allá y que creemos cualquier cosa. Y dice que ellos, los que hacen eso, emplean con astucia las artimañas del error, aquellos que proclaman un falso evangelio. Por eso, hermano, tú debes saber qué crees de la Biblia. Son temas sumamente importantes en donde pones tu fe. Tú debes saber lo que crees. ¿En quién crees? ¿Conoces lo que dices que crees o simplemente lo crees o simplemente lo hablas porque se habla en la predicación en tu iglesia? Pero ¿qué sucede cuando un niño no posee estabilidad doctrinal? Pablo dice que es un niño inmaduro, inestable y también algunos dicen que es como una presa fácil de las herejías
y errores. Pablo menciona una palabra, por estratagema de hombres. Esa palabra estratagema en el original se deriva de un cubo, que aquellos que tiran un cubo al azar y muchos utilizaban ese cubo manipulándolos para los apostadores profesionales para tener una ventaja personal. Y la idea de Pablo es que muchos de los que hoy en día predican un mensaje, una doctrina que es inadecuada, es como la estratagema, es como un cubo que lo utilizan y lo manipulan el mensaje del Evangelio para beneficio de ellos. Sin duda tiene que ver con intentos planeados, sutiles, para que la gente caiga en el error. Así son los falsos maestros hoy en día. Dice Pablo, tuercen un poco acá, tuercen un poco allá, hasta que finalmente presentan algo que parece la verdad, pero no salva a nadie porque es un error. Por eso el error y la falsedad tienen repercusiones en nuestra vida práctica fuertemente. ¿Y cómo nosotros podemos identificar el error? ¿Cómo podemos estar equipados para reconocerlo cuando se presente? Conociendo a fondo la verdad. Tú debes conocer la palabra del Señor para que en algún momento, cuando se te presente no solamente alguna oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio, sino tú debes saber lo que se predica en tu iglesia local, como los de Berea, que dice que ellos agarraban la Escritura en parte, de una manera de decirlo, y ellos prestaban atención y se fijaban si lo que Pablo decía era la verdad, parafraseándolo. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar equipados para reconocer cuando se presente esta situación? Es importante conocer la Escritura. Toda la semana se predica la Escritura desde el púlpito, pero también no solamente la enseñanza que se da cada semana, sino el estudio también personal de la Escritura, como estamos viendo los miércoles, doctrinas bíblicas, doctrinas de la fe cristiana que son sumamente importantes para que tú sepas en quién estás creyendo, en qué estás creyendo, en dónde estás poniendo tu fe. Por eso dijimos que las doctrinas no son para seminarista o para aquel que fue llamado al ministerio, sino para cada creyente. Tú debes conocer lo que crees. Si yo te digo, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees que solamente es por medio de la fe y no por obras? Entre otras cosas más. ¿Por qué tú dices creer lo que crees? Esa es la base de tu fe y tú debes conocerla. Los que trabajan en el banco reconocen los billetes falsos, sin duda los reconocen enseguida, pero a ellos no se les presentan las formas de reconocer si son falsos, sino a ellos le hacen estudiar el verdadero para que hasta el mínimo detalle, para que cuando le cae un falso en sus manos se den cuenta enseguida con el tacto, lo puedan identificar rápidamente. ¿Por qué? Porque conocen el verdadero, y porque conocen el verdadero notan la diferencia. Si a ti alguien te dice, esto dice la Biblia, y tú dices, no, esto no dice la Biblia. Pero si alguien te dice la Biblia o la palabra del Señor, como muchos profetas falsos decían, así dice el Señor, y no sucedía. Así dice el Señor y no sucedía. Hoy muchos en día dicen, así dice el Señor y no es verdad. Y lamentablemente hay iglesias que están llenas y engañadas. Y lo más triste de eso es que muchos sí les gusta oír eso, que continuamente sea el evangelio como de la prosperidad, que continuamente sea para tener más, y hay una avaricia por detrás, si da y el Señor te va a dar el doble, etc. Hay un deseo por las cosas de este mundo, pero lamentablemente hay gente que piensa que como dice cartel de iglesia, que tal vez hablan de un versículo por 2 minutos, piensan que es una iglesia y muchos se irán al infierno. Por eso, hermanos, debes conocer la verdad. Debes conocer la verdad para poder identificar fácilmente el error. Lamentablemente vivimos en tiempos difíciles, hay muchas enseñanzas, muchos dicen que hay muchas herejías, religiones, cada vez salen más religiones. ¿Y cuántas personas he oído decir que dicen que todas llevan a Dios? Pero sabemos que no es así. La única manera de ir a Dios es por medio de Cristo, nada más, por medio de la fe. Solo Dios, por medio de Cristo, sin obras, somos justificados por la fe, nada más. Ese es el mensaje ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio que Dios usa para salvar las almas, pero también, hermanos, el Evangelio es el medio que Dios utiliza para unir a su pueblo. Y hoy más que nunca tenemos que tener en claro lo que creemos, tener convicciones. ¿Por qué? Porque es el honor de Cristo, la salud de la iglesia y la salvación eterna de los pecadores lo que está en juego.
A veces si vemos personas, como dije recién, que hay personas que están en otras iglesias creyendo algo que no es la verdad, se irán al infierno. Por eso debemos conocer las Escrituras para no ser llevados de un lado para el otro. Pero en segundo lugar, como síntoma de madurez espiritual, los creyentes maduros manifiestan una estabilidad doctrinal. Pablo dice que la manifiestan en una vida práctica, arraigada en la verdad y en el amor. Dice así versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ese sino, dice, hace el contraste, que no van a ser personas llevadas de acá para allá, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra del Señor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra verdad apunta hacia aferrarnos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo o hablando la verdad. Y eso es lo que Pablo quiere, que la verdad de Dios en su palabra, esa que es revelada, nos gobierne en todo lo que nosotros pensamos y hacemos, tanto en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en cualquier parte, que nos aferremos a la verdad, que sigamos la verdad, que vivamos la verdad. Pero Pablo quiere que esa verdad continuamente nos gobierne, pero él dice, todo eso en un clima de amor, siguiendo la verdad en amor, en amor. Por eso vemos en esta carta los primeros 3 capítulos doctrina, pero al mismo tiempo que vemos una carta que enfatiza el amor. Yo se lo leo rápidamente por causa del tiempo. Dice así Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, en amor. Versículo 15, Pablo orando por esta iglesia dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fuimos salvos. Capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El capítulo 4 que estamos leyendo, el amor, Pablo menciona igual. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vemos el amor ahí, hijos amados. Y lo primero que menciona es, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y capítulo 6, versículo 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amor, amor, amor. Eso es lo que menciona Pablo. ¿Qué nos enseñan estos textos? Que Dios nos amó en la eternidad, que su amor fue manifestado en el Calvario y que ahora debe ser demostrado por los creyentes en todas sus relaciones humanas, especialmente en la iglesia. Por eso muchos se van de la iglesia, no hablo de esta iglesia, pero muchos se van de mucha iglesia y dicen, en esa iglesia no había amor. Y lamentablemente si falta amor en una iglesia, lo primero que está diciendo es que no están representando a Cristo. Porque Cristo amaba y eso se ve en el Calvario. Por eso una iglesia debe brotar y haber amor. Haber amor. La iglesia es el fruto del amor de Dios. La Escritura vemos que dice que es columna y baluarte de la verdad. Por tanto, la verdad y el amor operan juntos y deben ser la evidencia de una iglesia, el ministerio de una iglesia. La verdad y el amor. No es verdad o el amor, no podemos escoger. Es la verdad y el amor. Deben estar las dos. Es la verdad en amor, dice Pablo. Dijimos en el versículo 14, por estratagema de hombres que emplean con la astucia las artimañas para presentar el error. Y así como crece el error en un corazón engañoso, así también crece la verdad en un corazón gobernado por el amor. ¿Queremos avanzar, hermanos, hacia la madurez? Debe seguir la verdad en el amor. ¿Para qué? Para que crezcamos, como dice Pablo, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo pone otra vez la meta que debemos alcanzar como individuos. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Que todas las áreas de nuestras vidas seamos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo tú deberías trabajar?
si Cristo estaría en tu lugar? ¿Cómo deberías llevar adelante tu casa si Cristo lo llevaría adelante? ¿Cómo Cristo trataría a tu esposa? ¿Cómo Cristo trataría a tu esposo? Y podemos influenciar eso en todas nuestras áreas de la vida. Cristo, Cristo y Cristo. Debemos ser como Cristo lo haría en todas las áreas. ¿Cómo Cristo haría eso? ¿Cómo Cristo tomaría esta decisión? ¿Cristo le daría a aquel que me ha afrentado? Cuando le hacían mal, Él daba el bien. Por eso, hermanos, nuestra meta es ser como Cristo en todo, dice Pablo. En todo. Ningún aspecto de nuestra vida debe quedar afuera. Ninguno. Debes pensar como Él, evaluar las cosas como Él, decidir como Él, vivir como Él, hablar como Él, movernos como Él. Hermano, el cristianismo es Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y esa es la meta en la cual Pablo quiere llevar a esta iglesia. Ustedes deben tener esa meta, ese pensamiento, llegar a ser como Cristo. Y para eso deben ser gobernados por el amor de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro patrón de vida. Él es, como dice Pablo, el todos y en todos es Cristo y nadie más. A veces vemos personas, y me ha pasado, sin duda, y seguramente les ha pasado, vemos personas, la vida que llevan, predicadores, y sin embargo uno podría decir, me gustaría ser como Él. Me gustaría capacitarme y ser como Él. Pero la Biblia nos manda a que seamos como Cristo. Fieles a Cristo y ser como Cristo, nada más, nada más. Y eso significa que todo verdadero creyente está en un proceso de cambio continuo. Que Pablo nos diga que debemos ser como Cristo, hoy no somos como Cristo, no lo vamos a hacer aún en la tierra, pero debemos vivir de una manera como Cristo haría. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta, ser como Cristo. Hoy debe ser más parecido a Cristo de lo que eras ayer. Y mañana debe ser más parecido a Cristo de lo que hoy fuiste. Debe haber cambios. Por eso debe haber cambios en tu vida y que se vea más Cristo en tu vida y menos de ti en tu vida. Y eso se puede introducir en el carácter, en la manera de pensar, en tus actitudes, en todo, hermano. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dijo Pablo, ya no se va a ver más la vida de Pablo, ya no se va a ver más el carácter de Pablo, ya no se va a ver más la manera en que era Pablo, los pecados de Pablo, más vive Cristo en mí. Ahora vive Cristo, se ve Cristo cuando te hablan o cuando te hacen algo mal, se ve Cristo o se ve tu vieja naturaleza. Y así es con todo en tu vida. Cristo pecaría de esta manera, Cristo pondría a esto delante de sus ojos, Cristo iría a tal lugar, Cristo hablaría así. Hermanos, es Cristo. Esa debe ser tu meta. Y si eso no está sucediendo, como dije anteriormente, y pasa el tiempo y eres el mismo, un grave problema está sucediendo. O tal vez no eres salvo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo pone la mano en una persona, esa persona ya no es el mismo. Hay cambios, hay madurez, hay frutos. Hay frutos, hay un proceso de santificación. Cada día vamos a ser más como Cristo. Sin duda nos acercamos hacia esa meta. Estamos en un proceso que a veces es doloroso. Alguien dijo así, yo no sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que eso no me va a costar nada. Como dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra, niéguese? Las cosas que tienes que abandonar, las veces que vas a querer hacer algo, por más que sea lícito y no sea malo en una manera, pero no te edifica, las cosas que vas a tener que negarte, la manera en que Pablo dice, yo prácticamente castigo mi cuerpo, no con látigos, pero una manera de interpretar de que no hacía lo que el cuerpo le pedía, las ganas que él tenía, el deseo que él tenía, pero tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, y eso cuesta y duele muchas veces, porque Cristo lo padeció para poder seguirle. Por eso, hermanos, ser cristiano no es sencillo. Ninguno puede ser cristiano porque dice, yo quiero ser cristiano, si el Señor no obra primero. Pero sin duda, eso tiene un costo. No es gratis, no es gratis. La salvación sí, pero tu caminar con el Señor no va a ser gratis. Hay cosas que vas a tener que despojarte, cosas que vas a tener que evitar, sacrificios. Te va a doler la carne cuando estés luchando contra el Espíritu. Como dijo esta persona, lo leo una vez más, yo no sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que eso no me va a costar nada. ¿Qué cristianismo es ese que llama a las personas a Cristo, pero que no requiere que los mismos se sometan a un cambio continuo? Ciertamente ese no es el cristianismo de la Biblia.
Si una persona está en Cristo, ahora vive Cristo en esa persona y se va a ver a Cristo en esa persona. La meta, el primer punto que vimos, la marca que evidencia que estamos yendo hacia la meta. Y el último punto, veremos el proceso por el cual avanzamos hacia la meta, por qué avanzamos y cómo avanzamos. Pablo menciona el versículo 16, otra vez menciona la figura del cuerpo para instruirnos hacia el crecimiento de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Pablo, como dije, vuelve otra vez a esta figura. La iglesia es un organismo vivo, así como el cuerpo, en la que todos sus miembros se ayudan para estar bien, para madurar. Y lo vemos en Corintios, que la oreja no le puede decir a la mano, no te necesito. El pie no le puede decir al ojo, no te necesito. El pie, para ir a un lugar y no chocarse, necesita el ojo, y el ojo necesita que alguien lo lleve a donde el ojo quiere ir, que es el pie. Y eso nos dice de que tú necesitas a tus hermanos, pero si no hay unidad no vas a poder caminar y madurar con tus hermanos. Por eso debe haber unidad. Por un lado, Pablo nos dice que lo que Cristo hace en nosotros, y por otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo en mí. La obra de Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, en aquel que crezcamos, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de quien. Esa palabra de quien significa que Cristo da el crecimiento. En nuestra virtud con Cristo, en nuestra virtud de unión con Cristo, ahora nosotros crecemos, maduramos, porque estamos unidos a Cristo. Colosenses 2, 18 y 19 dice algo así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí viene el versículo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, la palabra que Pablo utiliza aquí, y aquí Pablo en Colosenses menciona y ligamentos, por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros crecemos cuando estamos unidos por las coyunturas y ligamentos, la misma idea. ¿Quién le da el crecimiento a la iglesia? Dice Pablo, Cristo. A través de nuestra unión con Cristo, Cristo edifica su iglesia. Cristo no nos hizo salvos y nos abandona. Él dice que nos va a ayudar continuamente. Clama a mí, yo te responderé. Él puso, vimos la vez anterior que Él puso en su momento apóstoles, en su momento profetas. Hoy en día hay evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Él no deja a su iglesia sola. Él da dones. Él hace crecer a la iglesia. Pero, como dije, ¿quién le da el crecimiento a la iglesia? Cristo. Y nosotros a través de nuestra unión y comunión con Él crecemos y maduramos. Por eso, cuando hablamos de nuestra unión con Cristo, no nos referimos a una experiencia mística, sino que hablamos de creyentes que han sido unidos a Él por la fe y que ahora viven en consecuentemente en su presencia, obedeciendo continuamente al hacer su voluntad revelada en la Escritura. Noten cómo Cristo mismo define nuestra unión con Él. En Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y un pasaje que pedí leer, que tiene que ver con nuestra unión con Cristo, Juan 15, que lo leímos al principio. Juan 15, yo se lo leo, dice así, versículos 5 al 10, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Esa palabra permanece es unido, cercano, y yo en él, este lleva mucho fruto, permanencia, algo de continuo. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerá, y los echarán en el fuego y arden. Pero si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo primero que Juan menciona aquí es unidad. Unidad. Separados de Cristo nada podemos hacer. Si separamos a Cristo de la iglesia, primero no es una iglesia y segundo, la iglesia no va a madurar, no va a crecer.
Tú vas a crecer cuando estés arraigado a Cristo. Tú vas a madurar y crecer cuando estés unido a la vid. Tú eres el pámpano, hermano, nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Separados de Cristo nada podemos hacer. Pero si estamos unidos a Cristo, llevaremos mucho fruto y como iglesia maduraremos. Por eso la importancia de pasar tiempo con Cristo. Crecerás, madurarás y eso se verá sin duda. Separados de Él nada podemos hacer. Separados de la iglesia, de Él, la iglesia no madurará, separados de Él no crecerá. Y yo te pregunto, ¿piensas que puedes dar fruto como creyente y madurar si no pasas tiempo con Cristo? Sigue esperando porque no va a suceder. Tienes que estar con Cristo, tienes que estar con Cristo. Aunque tu cuerpo no tenga ganas, no siempre tenemos ganas. Pablo no dice, orad cuando tengas ganas, orad sin cesar, cuando hay ganas y cuando no la hay. En todo momento, la Escritura es algo continuo que Pablo dice, yo quiero mi cuerpo, hallo esta ley en mi cuerpo, que yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo quiere hacer el mal y está continuamente esta lucha, la carne contra el espíritu. Nosotros tenemos que hacer el bien y nuestra mente nos lo dice, pero vemos un deseo en nuestro corazón, maldito, perverso, que quiere hacer el mal, dice Pablo, y yo tengo que luchar contra eso. Cuando no quiero, tengo que hacer el bien. Cuando no quieres pasar tiempo con Cristo, pasa tiempo igual. Porque sin Él nunca vas a madurar ni llevar fruto. Por eso, hermanos, en la medida que vivimos en la presencia de Cristo, vamos a madurar. En la medida que vivimos en la presencia de Cristo, vamos a ir obedeciendo activamente la voluntad revelada en su palabra. En esa misma medida, unidos a Él, creceremos y vamos a ir fructificándonos. Y en la medida que nosotros crecemos, también la iglesia crece, la iglesia madura. En la medida que todos crecemos y permanecemos en la palabra, la iglesia madura. Así que Cristo provee el crecimiento para su iglesia, pero también vemos por último lugar que Cristo provee unidad y coordinación. Dice el último versículo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra coyuntura significa punto de contacto, punto de contacto. Fue Cristo quien te colocó en esta iglesia. Si tú estás aquí, tú dices, Dios es soberano, bueno, Cristo te puso en esta iglesia y Dios te proveyó dones para que los uses para esta iglesia. Ahora, ¿qué tú debes hacer? Y noten lo que dicen aquí el pasaje, se ayudan mutuamente en la actividad propia de cada miembro. Hay una actividad propia de cada miembro para que la iglesia crezca y madure. Y Pablo dice aquí en el versículo 16, se ayudan mutuamente. Y esto recalca la importancia, como dije al principio, de los dones que el Señor te dio. El crecimiento de la iglesia no es un resultado de métodos que podemos usar, sino que cada miembro del cuerpo haga uso pleno del don que el Señor le dio. La iglesia no va a crecer usando métodos, algún que otro método que se nos pueda venir a nuestra mente. La única manera que la iglesia madure y crezca es cuando tú pongas en servicio los dones que el Señor te ha dado. Se ayudan mutuamente, dice Pablo, la actividad propia de cada miembro. Así como el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos a otros para formar un solo cuerpo, así también ocurre en la iglesia. Estamos unidos, dice Pablo, por las coyunturas, como dije recién en Colosenses, dice, y los ligamentos. Y esa palabra coyuntura, como dije recién, significa punto de contacto. Es algo que se toca, es un punto donde dos piezas se unen. Y en este caso, las coyunturas funcionan como el canal a través del cual Dios provee. Aquel que es la cabeza le traspasa su vida espiritual, su crecimiento, su madurez hacia las otras piezas. Por eso la unidad de cada miembro debe ser como las coyunturas, dice Pablo, unidos, uno tocándose con el otro, y cuando reciben el crecimiento de parte de la cabeza, lo recibe uno, lo recibe otro y lo recibe todos, todo el cuerpo, todos los miembros. La idea es que las coyunturas van a suministrar a las otras lo que cada uno recibe de Cristo. Como dije, para ir resumiendo el tema, la iglesia es un organismo vivo donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza y unidos entre sí por las coyunturas. Cada miembro de este cuerpo es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los líderes que hablamos en el versículo 11, que Él puso en la iglesia. Y en la medida que cada miembro traspasa a los demás lo que recibe de Cristo, cada miembro crece.
La iglesia crece, la iglesia madura. Por eso si un miembro no está creciendo y madurando individualmente, o si un miembro se aísla de la iglesia o de los demás, o ese hermano no viene al culto y después ni sabe qué pasa con los hermanos o no le interesa, si no pone los dones y capacidades en el servicio del cuerpo, ¿qué está haciendo él? Está afectando la salud de la iglesia y el crecimiento del cuerpo. Por eso, ¿y cómo es que la iglesia avanza hacia la madurez? Dice Pablo, cuando hay unidad. Porque si no tenemos punto de contacto, ¿cómo yo voy a traspasar lo que Cristo me ha enseñado y la madurez que Cristo me ha dado? Si no hay unidad y no hay amor, una iglesia no crece. Grábense en esa frase, queridos hermanos. Si no hay unidad y amor, una iglesia no crece. Pero si nosotros tomamos un cuerpo humano y ponemos la mano en un lugar y la cabeza en un lugar y la pierna en un lugar que no va, porque no le pertenece a ese lugar, no fue puesta, no fue creada para estar en ese lugar, va a pasar el tiempo y veremos que ese cuerpo no va a crecer, sino va a pudrirse. Y eso pasa en la iglesia. Y por eso la importancia de que todos sirvan según los dones que el Señor haya dado. Cada uno teniendo contacto con otro miembro va a beneficiarse mutuamente para crecer y edificar a los demás. Hermano, tú puedes que hoy te sientas débil y digas, ¿yo en qué puedo servir? ¿Yo para qué sirvo? Soy muy pequeño, no tengo una capacidad, no me siento digno. Aunque pienses que no puedes hacer mucho, pero si eres un verdadero cristiano, un miembro de esta iglesia, tú debes entender que Cristo desea beneficiar a este cuerpo de iglesia por medio de ti. Hagas poco o hagas mucho. Hay muchas cosas para hacer, porque Él te ha capacitado para eso, para que sirvas. Él quiere que crezcas en tu comunión e intimidad con Él. Él quiere que te preocupes por servir a los hermanos a tu alrededor conforme a las capacidades que Él te dio. Mira a los hermanos a tu alrededor. Sin duda que hay necesidades. Hay necesidades. La iglesia de Cristo te ha puesto en esa iglesia para que tú sirvas, ames, beneficies y edifiques a los otros hermanos. Por eso pregúntate en qué tú puedes contribuir para que tu iglesia sea mejor. En qué tú puedes contribuir para que tu iglesia sea mejor. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Y hago un resumen. Así como el cuerpo humano está compuesto y unido por las coyunturas, y así crece y se fortalece, así también la iglesia, cuando recibe el apoyo activo de cada miembro, va a ir obrando y va siendo edificada en amor. Como conclusión, lamentablemente algunas personas hoy profesan ser cristianos, profesan creer en Cristo y al mismo tiempo manifiestan un total desinterés por formar parte de una iglesia local. Hermanos, esa clase de cristianismo no es la que vemos en la Biblia. Vemos continuamente los unos a los otros en el Nuevo Testamento y eso nos habla de cercanía, unidad. Como lo he dicho en otras veces, tú dices, no, yo no necesito a nadie, que no se preocupen por mí, no pasa nada, pero ellos sí te necesitan. De una manera u otra tú tienes que estar cerca de los hermanos. Si tú piensas que tú tienes todo el poder para luchar con el pecado, si tú piensas que tú eres como el Señor, que puedes contra todo, bien, piénsalo, pero los hermanos te necesitan. Tú piensas que tú a ellos no, pero ellos así sí. Por eso, hermanos, esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde el cristiano es capacitado por la verdad, donde se aprende el amor de Cristo, para que ese amor que nosotros aprendemos de Cristo lo utilicemos en la iglesia amando a los demás. Y el último punto y termino, como aplicación. Cada uno de nosotros tiene una relación con Cristo que cultivar. Tú debes cada día pasar tiempo con el Señor para madurar y crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros tiene una mayordomía individual, como vimos en Corintios, que somos mayordomos y el Señor va a pedir fidelidad. Él te dio dones, talentos y sin duda tenemos una responsabilidad que solo nosotros podemos cumplir. Solo nosotros podemos y debemos cumplir. Termino con esta frase. Alguien dijo, si tú no guardas tu corazón, nadie lo hará por ti. Si tú no fijas tus prioridades, nadie las fijará por ti. Si tú no corres la carrera que tienes por delante, nada ni nadie la correrá por ti. Cada miembro individual es responsable de aportar a la iglesia aquello que recibe de Cristo en su propia relación con Cristo. ¿Ven? Hay relación con Cristo. Lo que tú recibes de Cristo es lo que has de dar a los demás. Si no estás caminando individualmente con Cristo, toda la iglesia sufrirá la pérdida de lo que da Cristo, de otra manera nos daría a través de ti. Lo que esta persona dice es que tú tienes que hacer lo que el Señor te mandó. Y si tú no estás madurando y creciendo por medio de Cristo,
lamentablemente no estás haciendo lo que el Señor te mandó, sino que las consecuencias lo sufrirá la iglesia. Por eso, hermanos, es sumamente importante que tú mantengas tu relación con Cristo. No dejes que caer en el error de que solamente sea los domingos o los miércoles. Tú necesitas la palabra cada día. Y yo, con la autoridad que da la Escritura y que dice la Escritura, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Porque el Señor lo ha dicho, no yo. Por eso es sumamente importante que tú tengas una relación con Cristo. Y como dije, no conocer de Cristo, sino a Cristo. Y eso que va a suceder ahí cuando tú pases tiempo con Cristo, no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a toda la iglesia y nos va a ayudar a madurar como creyentes a la iglesia en general. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces nuestros corazones y muchas veces nos damos cuenta de que hay cosas que debemos cambiar como iglesia con respecto al trato, amor, unidad. Cada uno de nosotros probablemente algo tiene que cambiar y mejorar para hacerte agradable a ti. Por eso te pedimos que nos des la capacidad y la gracia para aplicar lo que hemos aprendido. Y Señor, te rogamos que sigas uniendo y edificando a tu iglesia. Que nos ayudes primeramente a madurar como creyentes. Estamos en un tiempo malo, lamentablemente, en este mundo, en el cual recibimos bombardeos de todas partes y con todas las ideologías, pero ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a confiar en Cristo y a hacer luz en este mundo, en estos tiempos. Sabemos que el tiempo está cerca, se dijo hace 2000 años, y sin duda creemos que cada vez más está cerca ese tiempo. Anhelamos que vengas a buscar a tu iglesia, anhelamos que nos vengas a buscar y salir de este mundo que está como está. Por eso te pedimos que mientras estamos y permanezcamos aquí, podamos darte la gloria como tú lo mereces. Pero no podemos hacerlo si tú en tu gracia no nos capacitas y no nos ayudas como hemos estudiado hoy. Por eso, Padre, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a pasar tiempo en comunión contigo para madurar, crecer espiritualmente y por sobre todo que eso haga una influencia en la vida de cada uno de los hermanos. Pedimos, Padre, tu bendición y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén.